Una historia mal terminada podría llevar a un final no esperado. Alan Wake es un famoso escritor, pero actualmente no tiene inspiración para seguir escribiendo, está agobiado por todo, así que junto a su esposa Alice decide tomarse unas vacaciones para despejar su mente, pero lo que no sabía es que su libro no lo dejaría descansar, y peor aún, lo llevaría a una pesadilla que jamás podrías imaginar, donde cada palabra escrita podría llevarlo al peor final posible. Queda tan solo días para el estreno de Alan Wake 2, así que para que refresquen la memoria, les traemos los sucesos de lo acontecido en el primer juego. Todo empieza en una noche oscura donde se escucha el monólogo de una persona. Nuestro protagonista Alan Wake, que no podía entender qué estaba pasando, estaba conduciendo desesperado sin saber realmente dónde va, hasta que por accidente chocó a una persona. Al revisarlo se enteró que estaba muerto. Alan sabía que iría a la cárcel y que todo acabaría, pero de repente las luces del coche se apagaron y el cadáver desapareció. Sin saber bien qué hacer, caminó por la carretera hasta que al fondo pudo ver un faro. Él no sabía por qué, pero sentía que tenía que ir ahí. Pero no sería fácil, ya que de la nada apareció una sombra que quería matarlo. Como pudo, Alan corrió con todas sus fuerzas. Después de esquivarlo y verlo detenidamente, Alan se dio cuenta de que la persona que lo perseguía era un personaje de uno de sus cuentos. Sin mirar atrás, Alan corrió hasta que se encontró con una persona que lo llevó a una cabaña. Pero cuando entra, las puertas se cierran, dejando a la otra persona afuera, lamentablemente junto con la sombra que los perseguía. Y desafortunadamente terminó muriendo el que nos intentó ayudar. Y después de que la sombra lo matara, inmediatamente se fijó en Alan. Toda la cabaña tembló y una de las paredes se rompió, y se pudo escuchar una persona que nos dice que nos mantengamos en la luz, que te mantendrá a salvo. Después de eso, la luz nos recita algo que Alan no puede comprender, y después nos explica cómo funciona todo. Las personas que vemos están poseídas por la oscuridad. Para acabar con ellas, tienen que quitarle la oscuridad con la luz y después acabar con él. Así que le da una linterna y una pistola para hacerlo, y así Alan puede defenderse. Así que con el pensamiento de que el faro es el único lugar seguro, Alan se dirige a él, derrotando a quien se cruza en su camino, y así logra llegar al faro con la oscuridad a punto de atraparlo, y al llegar despierta esa pesadilla en un carro. Y así empieza la historia con nuestro protagonista llamado Alan Wake y su esposa Alice llegando a una pequeña ciudad llamada Brickfall. Después decidir tomarse unas vacaciones para que puedan relajarse, ya que Alan ha estado con mucho estrés y no ha podido escribir. Al llegar, Alan entra a una cafetería para buscar una persona que le dará las llaves del lugar donde se quedarán. Ahí conoce a una camarera llamada Rose, que es muy fan de él. Alan pregunta por la persona de la llave, la cual se encontraba en el baño. Pero como Alan no podía relajarse con Rose cerca, decidió acercarse al baño a buscarlo. Y ahí se encontró con una anciana que le dice que ella se encargará de darle las llaves, así que le da una llave y la dirección de cómo llegar. Con ella salió de la cafetería y se dirigieron a la cabaña. Al llegar nos enteramos que Alice le tiene fobia a la oscuridad, así que antes de que oscureciera tenían que tener todo listo. Al entrar se dieron cuenta de que no había luz, así que Alan fue a prender el generador. Después de prenderlo y observar por los alrededores, vuelve a la cabaña, donde Alice le dice que tienes una sorpresa para él, donde todo el mundo pensamos que quería que le dieran como cajón que no cierra, y no nos engañemos, que todos creíamos eso. Pero todo muy lejos de la realidad. La sorpresa era una máquina de escribir, ya que Alice pensó que en este lugar él tal vez puede escribir, y también había contacto con un doctor que se especializaba en tratar a famosos. Pero Alan se lo toma muy mal, ya que él quería unas vacaciones lejos del trabajo, así que sale enojado de la cabaña para tomar aire. Pero de la nada las luces de la cabaña se apagaron y se escucharon los gritos de Alice. Rápidamente Alan corre de vuelta para encontrarse una valla rota, y al asomarse vio a Alice al fondo del lago ahogándose. Sin pensarlo, Alan saltó a rescatarla, pero al hacerlo de repente despierta una semana después sin recordar nada en el carro después de un accidente. Al salir del coche logró ver el fondo de una gasolinera, así que decidió ir hasta allá para pedir ayuda. De camino se encuentra con dos hojas, una con el título de Departure, el cual era el título que Alan tenía pensado para su próximo libro, y de hecho la hoja decía que lo escribió, pero él no recordaba haberlo escrito. Al seguir caminando se topó con una persona que estaba rodeada de oscuridad como en su pesadilla. Corrió mientras esquivaba hasta que logró
entrar a una oficina en la que se encontraba una linterna y una pistola. Ahí intentó llamar a la policía, pero la persona que lo perseguía no lo dejó. Rompiendo el poste de luz, después de ese sujeto agarra un vehículo de construcción para destruir la oficina, pero Alan logra salir antes y ve cómo cae el vehículo y el lugar juntos. Alan siguió su camino consiguiendo más hojas de su manuscrito y acabando con más personas. En el camino también vio un televisor que mostró el programa que había dirigido Alan, el cual contaba una historia de terror, y después de un largo camino logró llegar hasta la gasolinera. Al llegar vio cómo estaba todo destrozado, y al entrar vio una televisión que le mostró a él mismo en una habitación diciendo cosas sin sentido. Alan, cuando vio eso, no se lo podía creer, no entendía qué pasaba, pero no le dio mucha importancia por ahora y decidió llamar a la policía. Después de un tiempo llegó el alguacil Sarah Breakers. Cuando Alan le intenta decir lo que pasó, el alguacil le dice que ya no existe la cabaña donde se estaba hospedando desde hace mucho tiempo, por culpa de una erupción. Para comprobarlo fueron hasta el lago para verlo, y efectivamente al llegar pudieron ver el lago pero no la cabaña. El capítulo 2 empieza 3 años antes, donde Alan y Alice disfrutaban de su tiempo en su casa, cuando de repente hubo un apagón y Alice se asustó. Así que decidieron prender velas y quedarse tranquilos en el sofá. En él, Alan le cuenta una historia de cómo cuando era niño y le tenía miedo a la oscuridad, su mamá le regalaba un interruptor y le dijo que cuando lo presionara aparecería una luz mágica que le quitaría el miedo. Después de esa historia, volvemos al presente, donde Alan se encuentra en la comisaría, siendo revisado por un doctor. Después de revisar que todo estaba bien, se reúne con la alguacil Sarah, que le pregunta qué pasó realmente. Alan no sabe bien qué responder, cuando de repente suena su teléfono y al contestar se escucha la voz de Alice, y después de un tiempo que dice que la tiene secuestrada y para que le crean le dejó un regalo en la parte de atrás de la comisaría y que tiene que ir a un lugar llamado Lover Peak a medianoche. Después se corta la llamada. Al llegar a la parte de atrás vio el carnet de conducir de Alice. Después de eso su mejor amigo Barry lo llama preocupado porque no ha sabido nada de él en unas semanas, así que fue a Bridgeford para buscarlo. Alan le dice que está en la oficina del alguacil y que necesita que lo venga a buscar. Después de volver a entrar ve otro televisor donde otra vez aparece él hablando de una historia que está creando y que es la clave para salvar a Alice. Después de eso vuelve a encontrarse con el alguacil y le pregunta si se puede ir, y de repente interrumpe una persona que es el Dr. Hartman, el mismo doctor que había contactado a Alice. Al verlo, Alan le da un puñetazo y antes de que escala mayores llega Barry para sacarlo de ahí. Alan y Barry deciden dirigirse a un hotel para relajarse un poco. En el camino, Alan le cuenta todo lo que ha ocurrido a Barry, pero él lo toma como que se está volviendo loco. Después de conseguir la llave de su habitación, esperaron a que oscureciera y Alan se dirigió al lugar acordado por el secuestrador. Así se adentró en media de la noche por el camino hasta que llegó al lugar donde le dieron las llaves de su habitación. Ahí se encontró con Rusty, el que le dio las llaves, tirado en el suelo lleno de sangre. Él le dio las llaves de la oficina para encender las luces, pero al llegar vio a alguien que ya había destrozado los interruptores. Pensando en qué debía hacer, de repente se escucharon los gritos de Rusty. Al volver al lugar donde se encontraba Alan no vio rastro de él, pero sí vio un gigantesco agujero en la pared, así que decidió pasar por él y ahí se encontró con Rusty, que ya había sido poseído por la oscuridad. Sin más opción, Alan lo termina matando y sigue su camino a Lover Peak. Mientras seguía su camino, Barry lo llama al darse cuenta de que lo que decía Alan era cierto y que había cosas raras cerca de la cabaña. Alan solo le dice que no salga y que no deje entrar a nadie y siguió su camino, derrotando a las personas poseídas por la oscuridad mientras recogía más manuscritos para saber la verdad. En el camino se encuentra con un teleférico y al montarlo llegan una banda de cuervos que lo atacan y terminan dañando el teleférico y haciendo que vaya a toda velocidad hasta el otro lado. Después de abrir los ojos, Alan se encontraba rodeado por enemigos y cuando estaba a punto de ser golpeado llegó una bengala que acabó con todos ellos. Después aparece una persona que lo ayuda a levantarse y lo insta a apurarse, también le da unas bengalas. El sujeto lo estaba llamando a algún lugar, pero Alan no era tonto, él sabía que este tipo era el secuestrador, o sea no podía haber tantas coincidencias, pero decidió seguir el juego por el momento, así que lo siguió hasta Lover Peak, donde lucharon con horda de enemigos y lo peor es que Alan nada más podía depender del secuestrador, ya que no tenía armas. Después de la batalla, Alan decide afrontarlo y preguntarle dónde estaba Alice, pero el secuestrador dijo que ya sabía que todo esto pasaría y quería que Alan le entregara todo el manuscrito completo. Alan, sin tener idea de qué estaba hablando, le dio un golpe que lo tiró por la barandilla, cayendo los dos. Y al caer, Alan pudo recoger la pistola, pero el secuestrador escapó. Sin muchas opciones, Alan tenía que atravesar el bosque para volver, pero entre más pasa el tiempo, la oscuridad se vuelve más fuerte. Así el camino
camino se vuelve más difícil. Pero bueno, Alan se las apaña y logra atravesarlo, y después de atravesarlo, Barry lo llama pidiendo ayuda ya que hay una banda de cuervos volando alrededor de la casa. Así que Alan tenía que apurarse. Por suerte encontró un garaje con un carro, pero estaba cerrado, así que tenía que encontrar las llaves, las cuales encontró en el baño. Y no me pregunte qué hace la llave en el baño, pero bueno, porque lo importante es que estaban ahí y lo ayudó bastante. Después de agarrar la televisión que estaba ahí, se enciende y otra vez. No me pregunte por qué había un televisor ahí, pero el televisor mostraba otra vez a Alan en la habitación hablando de la historia, de cómo esta tiene que ser consistente y tiene que tener lógica, si no todo acabará. Y después de esto, Alan toma el auto y conduce de vuelta. Cuando estaba a punto de llegar, Alan recibe una llamada del secuestrador que le exige el manuscrito si quiere volver a ver a su esposa. Alan le pide una semana para poder terminarlo, pero el secuestrador le da 2 días y que se verá en el edificio principal de la mina de carbón. Después de colgar la llamada, Alan se dirige a donde está Barry y se encuentra un montón de pájaros, justo como había dicho Barry. Barry le pide que haga algo con ellos, así que con una linterna en la mano, Alan se pone a acabar con ellos. Al terminar, Alan entra a la casa y descansa. Cuando se hizo de día, intentó escribir, pero no le salió nada. Solo le quedaba 2 días y no sabía qué hacer. Y en otro lugar, Barry había recibido una llamada de Rose que le dijo que tenía las páginas del manuscrito, así que Barry le agradeció y dijo que iría por ellas. Pero al otro lado de la llamada se podía ver al lado de Rose a la misma anciana que le dio las llaves a Alan, y así termina el segundo capítulo. El capítulo 3 empieza con Alan y Barry llegando a la zona donde vive Rose. Y antes de llegar, Barry cuenta algunas cosas que ha escuchado sobre esta ciudad. Desapariciones, asesinatos, leyendas hechas realidad, todo eso ha ocurrido en esta ciudad, y más precisamente en Cauldron Lake, que es donde está la cabaña donde se hospedaron al principio. Después de eso se dirigen a la casa de Rose. Al verla, ella se veía un poco perdida, pero los invitó a pasar y les ofreció café. Mientras lo bebía, Alan le preguntó por el manuscrito, pero Ron no parecía muy bien, así que Alan se dio cuenta de que ella no tenía el manuscrito. Cuando él se está enojando, Barry se desmaya, y después él queda en un sueño lleno de oscuridad donde le hablan 2 voces, y una de ellas es la anciana que le dio la llave. Ella le dice que tiene que terminar lo que empezó, y la otra voz le dice que tiene que prender la luz. Al despertar, vio a la anciana enfrente de él, así que rápidamente saltó y prendió la luz. Y después exploró la habitación donde vio a Barry dormido y a Rose sentado en el suelo como traumatizado. Y también se dio cuenta de que había pasado un día, así que faltaban menos de 12 horas para encontrarse con el secuestrador. Así que rápidamente sale para dirigirse al lugar, pero al llegar a la valla la policía lo estaba esperando. Como Alan no podía ser atrapado, decidió huir hacia el bosque, así que corrió por el medio del bosque mientras huía de la policía hasta llegar a la estación de radio donde se podía ver más al loco guardia de FBI, que está enfermo en la cabeza y empieza a disparar a todo el mundo. Después de eso, Alan siguió corriendo, consiguiendo un carro, y fue hasta la mina de carbón. Ahí esperó y esperó hasta que llegara el secuestrador, pero nunca apareció. Y después de mucho tiempo, el secuestrador lo llamó y le dijo que ahora se verían en Mirror Peak. Sin más opción, se dirige para allá. Cuando llega, se enteró que el secuestrador mintió y nunca tuvo a Alice. Y lo ves arrodillado en el suelo pidiendo perdón. Y de repente aparece un tornado que se lleva al sujeto y después intenta llevarse a Alan, pero él logra agarrar una bengala a tiempo y logra zafarse, pero termina cayendo en el agua y se desmaya. Y así termina el capítulo 3. Al despertar, Alan se encuentra con el Dr. Hartman, diciéndole que él tiene trastornos mentales y que estaba internado en un hospital ya un tiempo, y que Alan sufrió por culpa de la muerte de su esposa, y que le habían aplicado un sedante porque siempre decaía y se volvía loco. Nos daba a entender que todo lo que vivimos es producto de su imaginación, pero esto Alan no se lo creía, así que decidió seguir la corriente hasta que puede escapar. El Dr. Hartman le ofrece darle una guía por el lugar para que se vaya acostumbrando otra vez. Al caminar por el lugar conocemos a 2 hermanos que estaban en una banda de rock, pero terminaron ahí por padecer problemas mentales. Ellos se llaman Thor y Odin, y ellos le dan una pista a Alan para saber qué tiene que hacer. Le dicen que tiene que ir a la granja llamada Anderson, ya que ahí estaba un verso que escribieron que decía lo que necesitaba. Así, para disimular, Alan vuelve a su cuarto para pensar en cómo escapar, cuando de repente se escucha disturbios en la parte de abajo. Así que el guardián que vigilaba a Alan fue a revisar. Al bajar, vio a los hermanos de antes haciendo un alboroto, dándole a Alan la oportunidad de escapar. Por eso se dirige a la oficina de Hartman para buscar sus cosas. Al entrar se encuentra con Barry, que lo estaba buscando, y juntos se dirigieron a la oficina de Hartman, donde estaban sus cosas junto a más páginas de manuscrito, y ellos intentaron irse, pero antes llegó Hartman, que lo intentó detener con más mentira. Pero Alan ya se cansó y lo apuntó con el arma.
Le dijo a Barry que salía mientras él se encargaba de esto, y mientras Harman hablaba, la oscuridad apareció, intentando llevarse todo. Así que Alan salió rápidamente, dejando encerrado a Harman con la oscuridad. Después, Alan intenta salir de la clínica mientras lo perseguían muchos objetos llenos de oscuridad. Después de salir, las rejas de la clínica estaban cerradas, y Barry estaba al otro lado. Y como Alan no podía pasar, tuvo que buscar otra manera, pasando por un laberinto, y después de derrotar a numerosos enemigos y caminar un largo camino, se logra encontrar otra vez con Barry. Y al encontrarse, se dirigen inmediatamente a la granja de Anderson. En medio del camino, una roca le cae encima tirando el coche por un precipicio. Al levantarse, Alan estaba lejos del coche y de Barry. Al llamarlo, Barry respondió, y al saber que estaba bien, Alan intentó seguir donde estaba él. Pero Barry dijo que se adelantaba a la granja sin importarle los peligros, así que Alan, preocupado, decidió llegar lo más rápido posible. Mientras avanzaba, vio un auto que se alejaba de la granja. Alan creyó que era Barry huyendo después de ver que no podía, así que decidió seguirlo. Al llegar a la cabaña, descubrimos que no era Barry el que estaba en el coche. Y lo más importante es que vemos una televisión que nos explica más de lo que pasó. Al ver otra vez a Alan, otra vez en esa habitación, diciendo que él se puso a sí mismo como protagonista para poder escapar, pero tenía que ser creíble, así que puso muchas más situaciones peligrosas que tenía que afrontar. Después de escuchar esto, Alan se dirige a la granja en el coche que estaba ahí. Al llegar, se encuentra a Barry encima de un escenario perseguido por muchos enemigos, pero antes de que lo atraparan, las luces del escenario y los fuegos artificiales estaban por ahí y se encendieron, acabando con todo. Y empieza la parte favorita de muchos de acá: matar al que se te cruce con música super pum pum. Después de todo ese escándalo y de acabar con muchos más enemigos, logran llegar a la casa de los Anderson. Y adentro nos encontramos con lo que estábamos buscando: la grabación. En ella nos dice que si quería salvar a Ali, tenía que encontrarse una persona llamada Cynthia Weaver, y ella les dará la respuesta de cómo salvarla. Así que deciden pasar la noche ahí, pero no sin antes tomarse unos traguitos. Y bueno, se emborrachan, y gracias a eso, Alan vuelve ese día, el día que la desaparición de Alice. Así, él podrá saber qué fue lo que realmente pasó. Al principio se ve lo que ella subió, él lanzándose al lago, pero después se vio a él mismo saliendo del lago y a la anciana parada frente a él, diciéndole que ella puede que esté en la cabaña. Así que Alan se dirigió a la cabaña otra vez. Ahí no estaba Alice, pero sí estaba la anciana, que bueno, aprovechó eso para hacer que Alan escribiera una historia para ella, dándole esperanza de que podría devolver a Alice a la vida, pero sin saberlo cayó en las manos de la oscuridad. Y así pasó una semana escribiendo sin parar ni un segundo, pero en un momento Alan se dio cuenta de que todo estaba mal, así que intentó cambiar las cosas, agregó luz a la cabaña y a Zane para que lo liberara. Y al liberarse salió a toda prisa de la cabaña, pero todavía estaba bastante aturdido, así que mientras conducía perdió un poco la conciencia, cayendo por el precipicio, empezando lo que ya conocíamos. Después de eso, Alan se despierta y el agente del FBI lo estaba apuntando diciéndole que está arrestado. En este capítulo, Alan y Barry se despiertan tras las rejas. Después llega el maldito agente del FBI que se llama Nick Gale, y lo vemos junto al alguacil Sarah, que no está de acuerdo de cómo están trabajando. Así que intenta liberar a Alan y a Barry, pero Nick Dale no le iba a permitir, así que los amenazó. Pero después se dio cuenta de que Jan conocía lo que estaba pasando, así que revisa rápidamente la página que tenía, pero antes de hacerlo la oscuridad se lo llevó. Alan le dijo rápidamente que tenía que quedarse en la luz, así que Sarah lo llevó a buscar sus cosas, y después de conseguirlo le explica a Sarah que tienen que encontrar a Cynthia Weaver, así que Sarah le ofrece llevarlos en helicóptero. Así Sarah y Alan se dirigen al helicóptero mientras Barry se encargaba de otras cosas, así que primero fueron a encontrar las llaves del helicóptero. Al encontrarlas vieron a Barry corriendo, siendo perseguido por una gran oscuridad y siendo atacado por ella, separándolos otra vez de los demás. Alan y Sarah siguieron su camino esperando encontrarse con Barry. Después de cruzar la iglesia lograron reencontrarse con Barry, así que juntos se fueron hacia el helicóptero y con mucha dificultad ellos lograron llegar al helicóptero y lograron llegar a una zona cercana. Pero antes de aterrizar, los pájaros de mierda golpean el helicóptero haciendo que Alan cayera de él. Pero el helicóptero no pudo estacionarse, así que otra vez tienes que ir solo. Al avanzar logra llegar a donde vive Cynthia. Ella lo había estado esperando mucho tiempo a que llegara, y que la clave para acabar con las tinieblas está en la presa, y para ahí tenemos que ir por un túnel muy iluminado, pero como la electricidad se está cortando hay que cortar la energía de los transformadores, que obviamente tiene que hacer Alan. Después de hacerlo se dirigieron al túnel. En medio de él Barry llamó y parecía que tuvieron un accidente, así que Alan decidió separarse de Cynthia para ir a ver cómo estaban, para luego
luego ir a la presa. Al llegar al lugar del accidente se da cuenta de que Barry y Sarah no estaban, pero después de avanzar un poco logra encontrarlos, así que juntos se dirigen a la presa. Pero en medio del camino se separaron, así que cada quien se fue por su cuenta. Y se encontraron otra vez en la presa, al llegar a encontrar una caja fuerte sin una gota de oscuridad. Al entrar se encontró con una nota que describía aquella historia que Alan se había contado a Alice de su niñez sobre el interruptor y su miedo a la oscuridad, demostrando que todo ya estaba predicho y con el interruptor en sus manos podría terminar con la oscuridad. La nota también le dijo cuáles serían sus siguientes pasos. El capítulo empieza 2 años antes, donde podemos ver otra vez a Alan en su casa. Y como está sobrecargado con el trabajo, como está agotado y no sabe bien cómo afrontarlo, así que decide que cuando acabe con su trabajo tomará unas vacaciones. Y así volvemos al presente, donde Alan les dice a sus compañeros que tiene que volver a la cabaña para escribir el final del libro, y quiere hacerlo solo. Así que aprovechando el día se dirige a Cauldron Lake lo más rápido que pudo. En el camino, ya cerca del final de su aventura, se puso a pensar que ¿qué pasaría si todo fuera una alucinación y si realmente todo está en su cabeza como había dicho Hartman? Pero realmente poco le importó y siguió adelante. ¿Por qué? Porque era lo único que podía hacer. Entre más se acercaba a la oscuridad se volvía más poderosa, pero no se detuvo y siguió, afrontando todo a su paso, motivado a ponerle fin a esta pesadilla. Al llegar pudo ver un tornado de oscuridad que estaba tapando la puerta, así que lo destrozó lanzándole todas las bengalas que pudo, y después de acabarlo estuvo enfrente del precipicio frente al lago, justo como había descrito Zane en la hoja que le dejó. Así que sin pensarlo mucho, Alan se lanzó entrando en la oscuridad. Inmediatamente se despertó en una cama y Alice estaba a su lado, pero Alan sabía que esto no era real, así que fue a la sala y con la linterna agarró el interruptor y así el fantasma de Zane volvió a aparecer diciéndole que tiene que llenar de luz el corazón de la oscuridad, pero que ella no se lo pondrá fácil. Así que Alan se dirigió a la cabaña y encaró a la oscuridad. Enfrente de ella, con el interruptor en la mano, Alan le clavó en su vacío pecho, apretando el interruptor y acabando con ella. Después, Alan subió a la habitación donde pasó una semana entera escribiendo. Se sentó y escribió al final de la historia, donde Alice lograba salir del lago, el pueblo celebraba una fiesta, pero Alan se queda en la oscuridad sin saber qué le pasó.